Buenas tardes, este simulador es para máquinas térmicas. En el primer paso ingresaremos 400 partículas azules al recipiente y los encontramos en la pestaña partículas y 400 unidades. Luego, con la manija de la izquierda, el valor del recipiente en lo más mínimo y lo mediremos con la opción width. Luego fijaremos una temperatura de 300. Luego, con la tabla a la derecha ponemos como constante la temperatura y en una tabla fijaremos los datos del largo del recipiente X y presión P, y también con los datos de profundidad y altura del recipiente calculamos el volumen. Anotaremos los valores principales, luego modificaremos el largo del recipiente 2nm 5 veces, lo vamos extendiendo y hallaremos el volumen y la presión en cada medida. Cuando tengamos el largo máximo del recipiente pondremos la presión como constante del volumen. Registraremos los datos iniciales de presión P, temperatura T y largo X. Con ayuda de la fuente de calor disminuiremos la temperatura de 40 K y lo registraremos un nuevo valor de X. Este procedimiento se realizará hasta que el valor de X sea el más mínimo posible. Al igual que el anterior, con la información de profundidad y altura del recipiente calculamos el volumen, pero esta vez para diferente temperatura. Cuando tenemos el valor mínimo del recipiente ponemos como constante el volumen. Los datos iniciales, como en los anteriores casos, se registra la temperatura y la presión. Lo mismo que en los anteriores ejercicios, con ayuda de la fuente de calor vamos aumentando la temperatura en 40 K y vamos a registrar las nuevas presiones que se proporcionan. Este procedimiento se realizará hasta que otra vez la temperatura vuelva a 300 K. Luego se observa que la sustancia de trabajo regresó a su estado inicial después de completar este ciclo. Por último, con los datos obtenidos de volumen y presión para los tres procesos se realizan gráficas que demuestren el ciclo termodinámico. La expansión de un gas ideal a una temperatura constante tomando un valor de 300 grados Kelvin, pudimos observar que a partir de 6 valores en X pudimos obtener cierta cantidad de volumen. De ahí pudimos relacionarlo a partir de la expresión de PV es igual a nRT. Despejando la ecuación nos da que P es igual a nRT, donde n es igual al número de moléculas y R es la constante. De igual forma también pudimos hallar la presión utilizando lo que es 2 pascales a una atmósfera. De ahí pudimos observar cómo es el comportamiento de la línea de tendencia a nivel potencial. Pudimos observar también cómo se halla el trabajo utilizando la fórmula de trabajo, donde nos dio un trabajo de manera positiva. En un segundo proceso pudimos identificar también a partir de una temperatura constante de 200 grados Kelvin igual a los mismos valores de X, dándonos un volumen específico, y de ahí pudimos identificar con la misma fórmula de presión los valores que nos dan en cada una de las X, utilizando la misma fórmula de trabajo dándonos un trabajo de manera negativa. Al comparar estas dos regresiones pudimos observar que el trabajo neto es la sumatoria del trabajo que se realizó entre 1 y 2 y el trabajo que se realizó entre 3 y 4, dándonos un trabajo total neto de la sumatoria de estos dos trabajos. Trayectoria de la termodinámica a una temperatura que varía a un volumen constante. Esto con una fuente de calor de 40 grados Kelvin, teniendo un mínimo de 100 grados Kelvin a un máximo de 300 grados Kelvin, dándonos una diferencia de presiones utilizando nuestra fórmula de presión. A partir de la gráfica podemos identificar que el trabajo en la trayectoria es igual a 0, lo que nos hace utilizar la fórmula de energía interna, donde K es la constante y N es el número de partículas, dándonos una energía interna negativa. Realizándolo en un segundo proceso también nos dimos cuenta que la variación de volumen a un volumen constante, una variación de temperatura, nos dimos cuenta que la temperatura nos da constante. De igual modo, al realizar la gráfica también pudimos identificar que el trabajo en la trayectoria es igual a 0, dándonos ahí utilizar lo que es la fórmula de energía interna, dándonos una energía de igual forma negativa. A partir de estos valores obtenidos
pudimos relacionar lo que el calor entrante es igual a la sumatoria de la energía interna de 1 y 2 más la energía de 3 a 4, dándonos un calor entrante total. Así, de este modo pudimos identificar la eficiencia, que nos da un total de 18,3% de eficiencia que posee este sistema al realizar el calor con el trabajo. El trabajo en la termodinámica a una presión constante nos dice que debemos tener ciertos valores en X a una temperatura que varía de 40 grados Kelvin. De este modo pues nos da una diferencia de volúmenes desde un volumen A a un volumen B, y de ahí podemos utilizar la fórmula de trabajo, que es integrada y nos da lo que es el trabajo es igual a la presión multiplicada por la diferencia de volumen. De ahí podemos tener que el trabajo a una presión constante es positivo. Conclusiones. Esta práctica de laboratorio fue importante porque pudimos relacionar que existen diversos modelos físicos para expresar la ley de los gases. El modelo más simple es el gas ideal. Este modelo ha tenido antecedentes y ha sido estudiado en varias ocasiones. Boyle fue uno de los que estableció que existe una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen, aun así cuando su temperatura es constante. Esta ley planteada por Boyle nos ayuda a observar cómo las partículas se comportan en diferentes variaciones dependiendo del volumen y la temperatura. En este caso, a medida que el volumen era mayor, su presión era menor. Esta práctica de laboratorio también nos ayudó a identificar que el trabajo que hace la termodinámica a partir de un gas que se encuentra a una presión constante tiene variaciones en su volumen. Por lo tanto, podemos evidenciar que la ley de Charles enuncia que cuando la presión es constante existe una relación directa y proporcional entre el volumen de la sustancia y la temperatura de la misma.